En un mundo de fantasía, un día en una pequeña isla, la tierra tembló y de la nada una mazmorra apareció enfrente de unos aldeanos. Sorprendidos, ellos se acercaron y se toparon con la imagen de un anciano, el cual juró ser el rey de una tierra perdida que había sido tomada por la mano de un hechicero malvado. Prometiendo sus palabras, el gobernante ofreció todo su reino a aquel que derrotase a ese villano, terminando así su discurso y convirtiéndose en mucho menos que polvo. Desde ese día y durante los próximos 6 años, un sinnúmero de aventureros se adentraron en la mazmorra, siendo un grupo de estos los que ahora se enfrentaban a un gigantesco dragón. En el pasado, ellos ya habían derrotado a monstruos similares, sin embargo, en esta ocasión, todos se encontraban hambrientos y agotados, siendo así no más que posible alimento para la bestia. Estando al borde de ser devorada y sabiendo que ya no podría salvarse, Falin, la clériga del equipo, utiliza sus últimas fuerzas para crear un hechizo de teletransportación con el que logra enviar a todos sus compañeros fuera de la mazmorra. Ya a salvo en el exterior, conocemos al resto del equipo. Laios, el líder del grupo y hermano de Falin, un hombre gentil pero torpe al momento de relacionarse con la gente. Marsil, la hechicera, una muchacha inteligente pero bastante ingenua. Y Chilchuk, el cerrajero, un mediano astuto y práctico con una mentalidad sumamente realista. Sin mucho titubeo, el rubio acepta que su hermana había sido devorada, pero aún así menciona que si se apresuraban aún podrían rescatarla. Esto se debía a que la mazmorra poseía una maldición que impedía que las almas de la gente se separaran de sus cuerpos incluso si estos fallecían. De esa manera el uso de magia restauradora podía hacer que estos volvieran a la vida, aunque entre más dañado el cuerpo, más difícil sería el trabajo. Por desgracia, a pesar de saber esto, Laios se topa con 3 grandes inconvenientes, empezando con que 2 de sus compañeros abandonaron el grupo. Además, todo su equipamiento y comida se quedó dentro de la mazmorra, y para colmo de males tampoco tenía un solo centavo para poder reabastecerse. Pese a ello y suponiendo que su hermana no podría ser revivida si se convertía en un mojón de dragón, el rubio propone vender todo lo que tenía y entrar solo al calabozo, aunque para su sorpresa tanto Marcial como Chilchok se ofrecen a acompañarlo, ya que tampoco querían abandonar a Falin ni dejar a su líder a merced de las trampas del laberinto. Pese a sus buenas intenciones, ambos se topan con la cruda realidad cuando el rubio les dice que debido a su escasez se alimentarían de lo que encontraran dentro de la mazmorra, es decir, que a partir de ahora comerían monstruos. Pues ya ni modo. A pesar de los reclamos de la orejona, Laios revela su valiosísima guía de comida mazmorrosa, así que luego de cazar un hongo con patas y un escorpión gigante, se dispone a cocinarlos. Para ello, el grupito va al primer subsuelo de la mazmorra, un lugar que anteriormente solía ser un cementerio, pero que ahora era un punto de reunión para aventureros y comerciantes. Al ver la emoción de su líder, Chilchuk se da cuenta de que este en realidad estaba disfrutando el momento, por lo que sin poder ocultarlo, Laios confiesa que desde siempre se vio fascinado por los monstruos, queriendo conocer sus características, comportamientos y por supuesto también su sabor. En medio de la preparación, el grupo conoce a Senshi, un misterioso barbón que se acerca a ellos para demostrarles el modo correcto de cocinar monstruitos. De inmediato, las increíbles habilidades y conocimientos del enano dejan maravillado al rubio, aunque por otro lado, la orejona no paraba de quejarse hasta que repentinamente es atacada por un slime. Desesperada, ella se queda al borde de la asfixia, pero por fortuna es salvada por el barbón, quien tras demostrar su gran experiencia con estas criaturas, menciona que se había pasado la última década investigando la mazmorra. Sabiendo que esta había sido descubierta hace solo 6 años, Chilchuk y Marsil se extrañan de esas palabras, aunque por otro lado, Laios no le da importancia ya que ahora sus únicas metas eran rescatar a su hermana y tragarse todo lo que no sea una persona. Luego de unos minutos la comida es servida, y para sorpresa de la orejona, esta resulta ser sumamente deliciosa. Al terminar, Toden relata el propósito de su misión, así que sabiendo que si iba con ellos podría cocinar a un dragón, Senshi se ofrece a acompañarlos. Y es así, que gracias a la ayuda de su nuevo y simpático compañero, como Marsil, Chilchuk y el pendejo de Laios se adentran en la más misteriosa y extravagante travesía culinaria. Al llegar al segundo nivel, el grupo se topa con una zona boscosa. Aquí la elfa intenta usar su magia para destruir unas plantas carnívoras, pero Senshi la regaña diciéndole que eso dañaría el ecosistema y que solo tomarían lo que comerían. Tras esta lección y luego de disfrutar de una rica tarta de comehombres, el grupo intenta robar los huevos de un basilisco, una enorme gallina con cola de serpiente. Con tal de vencerla, Marsil es usada como señuelo, así que mientras que la rubia se encargaba de la polla, Laios y Senshi cortan ambas cabezas, obteniendo así la carne para su siguiente banquetazo. Una vez saciados, ellos van por las mandrágoras, unas plantas que al ser sacadas de la tierra producían un grito mortal. Según el libro de la orejona, para cosecharlas se debía usar a un perro, pero como eso significaba sacrificar al animal, Senshi le demuestra que el chillido se podía evitar simplemente cortándoles la cabeza.
Sintiendo que solo estaba siendo un estorbo, la rubia intenta demostrar su valía usando un murciélagote para extraer la planta, y aunque logra su cometido, el bicho causa algunos destrozos que, sumados a la exposición parcial al grito, dejan a la elfa medio cojuda. Tras conocer cómo se había sentido su compañera, Laios le dice que nunca la habían considerado una carga, explicando que en estos momentos los monstruos eran débiles y que debía reservar su magia para enfrentar a los enemigos más complicados. Aparte de esto, Senshi la felicita ya que gracias a ella descubrió que las mandrágoras eran más deliciosas cuando estaban enteras, dándole como una recompensa a la mejor parte de estas. Mientras seguían avanzando, se revela que el enano, aparte de ser avesado e imprudente, también tenía otros dos rasgos peculiares. El primero era que él detestaba la magia, ya que la consideraba un camino fácil que le quitaba el gusto a la vida. Y el segundo era que ante sus ojos, Marsil, Laios y sobre todo Chilchock eran unos niños a los que debía alimentar para que continúen con su crecimiento. Sabiendo estas cosas, el grupo desciende hasta el tercer nivel, la entrada al castillo del antiguo Reino Dorado. Anteriormente, este se encontraba cubierto de oro, por lo que muchos aventureros llegaron aquí tan solo para minarlo. Dentro de estos, hace 3 años estaban Falin y Laios, quienes debido a su falta de experiencia fueron derrotados por unas armaduras vivientes, las cuales incluso causaron la primera muerte del rubio. Coincidentemente, ahora él vuelve a toparse con estas, aunque estando más experimentado y teniendo la intención de comérselas, el líder pelea y descubre que las armaduras en realidad estaban siendo controladas por unos pequeños parásitos con forma de moluscos. Tras derrotar a los monstruitos, el grupo disfruta de otro delicioso platillo, y como pequeño extra, el rubio se queda con una espada parasitada a la cual le pone el nombre de Kensuke. Ya más adentrados en el tercer nivel, Senshi les muestra a todos su refugio secreto, un lugar en el que cuidaba de 3 golems de barro a los que usaba para el cultivo de verduras. Tras tener un festín de vegetales, el barbón explica que a pesar de poder vivir en la superficie, él decidió quedarse en la mazmorra para poder darle mantenimiento, ya que si nadie lo hacía, monstruos de niveles inferiores podrían venir aquí y terminarían arruinando el ecosistema. Con varios vegetales cosechados, el cuarteto va a una taberna para cambiarlos con otro tipo de comida, aunque en medio del negocio, un grupo de orcos irrumpen en el lugar y acaban con toda la gente salvo por Senshi y compañía, ya que estos eran amigos del enano y solían comerciar con él. Mientras regresaban a su guarida, el jefe relata que hace mucho tiempo los orcos vivían en la superficie, pero debido a sus conflictos con otras razas, acabaron mudándose a cuevas y posteriormente a los niveles inferiores de la mazmorra. Ahí permanecieron durante mucho tiempo hasta que hace unos días el mismo dragón que se comió a Falin invadió su territorio y los obligó a subir. Luego de limar algunas asperezas gracias a la comida de Senshi, Laios cuenta su historia, así que confiando en él, el jefe orco le entrega un mapa de su territorio en el que por ende también se indicaba la ubicación del dragón. Mientras el cuarteto seguía avanzando, se nos presenta otro grupo de aventureros liderados por Kabru, un joven amistoso y sumamente analítico. Con su gran talento, en poco tiempo, él pasó de ser un novato a tener un equipo balanceado cuyos leales miembros tenían la única meta de conquistar la mazmorra. Completamente preparados y en solo unas horas, ellos llegan al tercer nivel, derrotando una tropa de zombies y encontrando un gran tesoro que incrementa aún más su motivación para seguir con su camino imparable. Conmovida por estos pobres desgraciados, Marsil les pone un amuleto para evitar que sean poseídos por espectros y pide que los dejen en filita, ya que la mazmorra tenía equipos especializados en revivir a los caídos. Mientras hacía esto, Kensuke reacciona ante el falso tesoro, el cual en realidad estaba conformado por insectos tesoreros, unos bichos que se valían de su apariencia para acabar con los incautos. Como era de esperarse, estos también van para la olla, así que una vez alimentados, el cuarteto continúa caminando hasta que son atacados por espectros, espíritus capaces de poseer a los muertos y congelar a los vivos. En el pasado, Falin se encargaba de estos usando su magia y bondad para ahuyentarlos de forma pacífica, pero ahora que ella no estaba, Senshi se las ingenia y crea su propia agua bendita usando azúcar, flores y muchas tripas de distintos colores. Increíblemente, esto repele a los fantasmas, los cuales de paso congelan el contenido del frasco, creando así un delicioso helado bendito. El siguiente punto de la ruta es un comedor repleto de pinturas mágicas que podían atrapar a la gente. Curioso y con el fin de probar la comida de los cuadros, Laios se amarra una soga a la cintura y se mete dentro de 3 de estos. En el primero, él es testigo del nacimiento del hijo de un rey. En el segundo, asiste a la boda de aquel bebé, el cual ya había crecido y llevaba el nombre de Delgal. Por desgracia, en medio de la ceremonia, el rey es envenenado, causando un gran caos entre todos los invitados. Finalmente, en el tercero, el rubio llega a la coronación de Delgal, pero en medio de esta es reconocido por un elfo que siempre acompañó a la familia real y que estuvo presente en cada uno de los viajes de Laios. De inmediato, el orejón lo acusa de ser el culpable del atentado contra el anterior rey, por lo que ante el peligro de ser chamuscado, Touden jala de la soga y es sacado de la pintura.
Luego de esta aventura, el grupo llega al cuarto nivel, un gigantesco lago. Para cruzarlo, Marsil propone usar un hechizo para caminar sobre el agua, cosa a la que Senshi se niega debido a su desprecio por la magia. Pese a esto, el enano es obligado a recibir el encantamiento, aunque para sorpresa de la orejona, este no le hace efecto debido a que la mugre de su barba servía como un aislante. En vista de ello, Senshi utiliza su propio método y llama a un kelpie que solía visitarlo cada vez que venía de pesca. De inmediato, Laios le advierte que a pesar de lucir manso, este era un monstruo sumamente peligroso, pero el barbón no le hace caso y tras montar en el caballo es arrastrado hacia las profundidades. Afortunadamente, el rubio reacciona rápido y logra salvarlo, por lo que al darse cuenta de la verdadera naturaleza de quien pensaba era su amigo, Senshi termina acabando con su vida. Mientras el enano se lamentaba, regresamos con el grupo de Kabru, quienes fueron encontrados por un equipo de resurrección, los cuales a pesar de saber sobre los insectos tesoreros, no les dijeron nada ya que entre más cadáveres, más dinero ganarían reviviéndolos. De inmediato los demás se dan cuenta de que su supuesto tesoro había sido robado, pero el líder les dice que no se preocupen, ya que aún tenían suficientes provisiones y estaba seguro de que a partir de ahora nada se interpondría en su camino. Extrañado por volver a encontrarse con esta gente, Laios deduce que habían sido atacados por sirenas, seres capaces de enloquecer y acabar con los aventureros tan solo usando su canto. Mientras que aún a un triste Senshi despachaba la carne del kelpie, Marsil elaboró un jabón a partir de la grasa de este, por lo que tomándolo como un recuerdo de su amigo, el barbón acepta bañarse, cediendo así a que se le aplique el hechizo para caminar sobre el agua. Continuando su avance, el grupo es atacado por un gigantesco kraken, el cual es derrotado gracias a la magia de Marsil y a la experiencia del enano cortando moluscos. Con tanta comida fresca se arma otro festín, pero por andar de curioso, Laios decide comerse la carne cruda, lo cual provoca que se vea infestado por parásitos que ahora mismo le estaban perforando el estómago. Afortunadamente, gracias a la elfa, el daño es reducido, aunque aún así el dolor extremo hace que el grupo tenga que detenerse. Aprovechando el momento, Marsil se relaja un poco y decide contarle a sus compañeros una pequeña parte de su historia. Pasado trágico. Hace algunos años, ella asistió a una escuela de magia en la que era considerada la alumna más brillante. En una de sus clases, las estudiantes debían colectar tierra y usarla para cultivar espíritus, siendo el crecimiento de estos reflejado cuando se prendiese una llama. Mientras que a la mayoría ni siquiera se les encendía el fuego, Marsil obtuvo una flama vigorosa, aunque por otro lado una muchachita poco habladora y que siempre tenía el uniforme lleno de tierra por poco y provoca un incendio. Sorprendida, la elfa corrió a preguntarle cómo había logrado tal resultado, por lo que ésta le contó que mientras que todas las demás recolectaron tierra de las cercanías, ella lo hizo de una verdadera mazmorra. Sin inmutarse, la pequeña Falin llevó a su compañera a través del campo, mostrando así una personalidad alegre y curiosa que contrastaba con lo recatada y cautelosa que solía ser la orejona. Ya en su lugar secreto, la menor de los Touden le reveló que la naturaleza podía enseñarle cosas que jamás se encontrarían en los libros, por lo que maravillada por esto, Marsil decidió aprender aún más y desde ese momento ambas se convirtieron en mejores amigas. Terminada la historia, la rubia aprovecha para asearse, aunque por descuido arroja agua caliente al lago, provocando así la ira de un Undine, una colonia de espíritus acuáticos. Estos disparan una serie de ataques que terminan lastimando a la orejona, quien al no tener su báculo cerca usa su magia de manera descontrolada para alejarse del espíritu. Esto, sumado al oportuno regreso de Laios, le permite escapar de la amenaza, aunque aún así, ella no solo perdió mucha sangre, sino que también agotó por completo su reserva de maná. En situaciones como esta, la carne y vísceras del kelpie podrían ayudar a recuperar un poco de hierro, aunque eso no arreglaba el hecho de que la rubia seguía herida y ya no podía lanzar hechizos. En medio de este problema aparece el grupo de exploración de los señores Tanzu, una pareja de eruditos que venían a investigar la mazmorra. Ellos estaban acompañados de Kiki y Kaka, sus hijos adoptivos, y Namari, su guardaespaldas y una ex miembro del equipo de Laios. Ella decidió abandonarlos debido a que necesitaba dinero y por ende no quería participar en una misión de rescate de la que no sacaría nada y en la que incluso podría perder la vida. Esta razón era más que comprensible para Laios y Chilchok, aunque por otro lado, Marsil no podía perdonar la falta de empatía de la pelirroja. Luego de intercambiar algunas palabras y ver que el anciano tenía acceso a la magia de sanación, Laios le ruega que cure a la elfa. En un principio este se niega ya que no trabajaría gratis, pero luego de que el rubio salvase a Kiki de ser devorada por unos tentáculos, el gnomo finalmente acepta. A pesar de estar recuperada, la hechicera aún seguía sin maná, por lo que explica que si se tomaba el agua que componía el Undine podría regenerarse. Con el fin de lograr esto, Laios y Senshi se disponen a atrapar el espíritu usando la olla del barbón, la cual estaba hecha de un metal sumamente valioso y prácticamente indestructible.
Pese a esto, la alta presión supera la fuerza del rubio, por lo que a pesar de ya no tener el deber de ayudarlos, Namari toma su lugar y finalmente logran someter a la Undine, la cual es neutralizada al ser hervida. Tras ver la acción de Namari, Marsil comprende que ella aún los consideraba sus compañeros, así que tras volver a aceptarla como su amiga, prepara una rica sopita que le rellena su tanque de magia. Ya más calmados, la pelirroja explica que Shuro, el otro ex miembro del equipo, decidió entrar a la mazmorra para buscar a Falin por su cuenta debido a que estaba enamorado y quería casarse con ella. Esto último resulta ser obvio para los demás, salvo para Laios, quien por su carácter simplón nunca se dio cuenta de los sentimientos de su ex compañero. Con las cosas hechas y luego de una cordial despedida, los Tanzu le desean suerte al rubio y regresan a la superficie para entregar su informe al señor de la isla. Aquí se explica que hace muchos años hubo una disputa entre elfos y enanos. Esta dividió el continente, aunque con el pasar del tiempo el conflicto se vio minimizado. De este lado el gobernante recibió sus tierras por parte del rey de los elfos, pero luego de que apareciera la mazmorra, los orejones querían recuperarla debido a que se sentían atraídos por el hechizo de inmortalidad que ésta poseía. Para ello, un grupo denominado como los Elfos del Oeste estaban viniendo a la isla, por lo que sabiendo esto, Tanzu le exige al señor que invierta más dinero en las exploraciones de la mazmorra, ya que no podían dejar que algo tan valioso se les escape de las manos. Regresando con los dragones, ellos llegan a una escalera habitada por ranas gigantes y tentáculos venenosos. Tras enfrentarse a uno de los anfibios, Chilchok descubre que si se envolvían con su piel podrían evitar el veneno, así que tras convencer a Marsil de que se vería linda cubierta por pellejos, el grupo obtiene sus nuevos trajes protectores. Luego de un largo descenso se presenta el cuarto nivel, el pueblo abandonado del reino subterráneo. Según el mapa de los orcos, aquí se ubicaban sus dominios, y por ende el dragón rojo también debía estar cerca. Habiendo finalmente llegado a su destino, el cuarteto se prepara, así que tras una grandiosa cena y unas incómodas palabras de agradecimiento del líder, todos se ponen manos a la obra. Empezando con su estrategia, ellos hacen ruido para atraer al monstruo, del cual se protegen usando la olla de Senshi. Acto seguido lo guían hacia una construcción que es reventada por Marsil con el fin de aplastar a la criatura. Desgraciadamente, en solo segundos, esta se libera y para colmo de males, Kensuke siente el peligro y abandona a su dueño. Pese a esto, Chilchok va a recuperar el arma y con la ayuda de Senshi logran atravesar uno de los ojos del monstruo a costa de quedar gravemente lastimados. Preocupado por sus amigos y sin más opciones, Laios se sube sobre la olla y le pide a Marsil que la haga explotar. Con esto él sale disparado hacia la cabeza del dragón, debajo de la cual se encontraba una zona sin escamas que era su único punto débil. A pesar de estar tan cerca, el rubio se ve incapaz de llegar a su objetivo, por lo que sin pensarlo mucho se deja morder a propósito, perdiendo una de sus piernas pero acabando finalmente con la vida del gigantesco monstruo. Junto al coloso, el cuerpo del guerrero cae sobre la tierra, y en ese momento un recuerdo lejano invade su memoria. Pasado trágico. Cuando eran niños, él y Falin siempre tenían aventuras cerca de su aldea. En una de estas, Laios decidió ir a investigar un cementerio, en el que según se decía había aparecido un espectro. Antes de poder darse cuenta, el pequeño fue atacado por este, pero al momento en que los adultos llegaron, Falin despertó sus habilidades y no solo se deshizo del fantasma, sino que también se dio cuenta de que este penaba por culpa de un anillo maldito. Desgraciadamente, incluso con este logro, la magia no era bien vista por la gente de ese lugar, cosa que afectó bastante a la pequeña Falin. A pesar de ello, su hermano era la excepción, y tras felicitarla le dijo que sus habilidades podrían servir para ayudar a muchísima gente, prometiéndole que cuando sea más grande se irían a recorrer el mundo para vivir 1000 aventuras juntos. De regreso al presente, Marsil, a pesar de no ser tan versada en el campo, sana a sus amigos utilizando una muy dolorosa pero efectiva magia curativa. De igual manera, la pierna de Laios también es pegada a su cuerpo, por lo que estando ya recuperados, los aventureros abren el estómago del monstruo y finalmente dan con los restos de su querida compañera. Por desgracia y debido a su estado, el alma de la joven apenas si debía estar pegada a su cuerpo, por lo que si la llevaban a los pisos superiores, esta se acabaría separando. Con ello en mente y muy decidida, Marsil se ofrece a revivirla, revelando que ella vino a esta mazmorra para mejorar su uso de la magia oscura, una hechicería antigua que se encontraba estrictamente prohibida y cuyo uso, por más pequeño que sea, era considerado como un delito penado. De inmediato, Senshi y Chilchok se oponen a la idea, pero aún así, Laios le pide a su compañera que por favor traiga de vuelta a su hermana. Con esta aprobación, la rubia crea un círculo de sangre y usando la carne del dragón, realiza un poderoso hechizo que a cambio de todo su maná recompone por completo el cuerpo de su amiga. Ante la sorpresa del grupo, Falin despierta, y aunque aún seguía desorientada, la querida clériga del equipo finalmente estaba de vuelta.
Sin poder contener su alegría, todos se relajan y festejan con un gran banquete hecho con la carne del dragón. Entre esto, Laios relata lo que tuvieron que pasar y comer para poder rescatar a Falin, quien, como era de esperarse, al igual que su hermano, también estaba igual de fascinada por los monstruos. Aparte de ello, y pese a que recién había despertado, la hermanita parecía haber obtenido una increíble reserva de magia, llegando al punto de poder restaurar el maná de Marsil o incluso crear una poderosa barrera defensiva en solo un instante y sin recitar una sola palabra. Ignorando esto, el grupo continúa derrochando alegría, sin saber que este sentimiento sería cortado de golpe con la aparición de nada más y nada menos que el hechicero malvado. Este tenía la capacidad de crear y manipular a todas las criaturas de la mazmorra, a las cuales de paso usaba como sus ojos y oídos. Además, él era aquel elfo que salía en los cuadros visitados por Laios, y ahora por alguna razón estaba buscando a Delgal, el rey que apareció en aquellas historias. Con el fin de cumplir este propósito utilizaba el dragón rojo, y ahora que su carne fue transmutada para revivir a Falin, el hechicero toma control sobre ella. Al darse cuenta de esto, Laios trata de impedirlo, pero es dejado inconsciente por un puñetazo de su hermana. Acto seguido, el elfo usa un libro y con magia oscura crea una tropa de dragones chiquitos usando la sangre e incluso la carne que Senshi ya había estado conservando. Ante esto, Marsil vuelve a usar magia antigua para contrarrestar a los bichos, aunque al final es abrumada y todo el grupo acaba siendo enviado hacia una trampa. Sin más molestias, el hechicero va hacia Falin, encontrándose en el camino con algunos espectros que intentan oponérsele. Pese a ello, él los saluda amigablemente y tras decirles que muy pronto encontraría a su rey, se acerca a la muchacha y la dota de una forma más adecuada para que pueda continuar con su búsqueda. Entretanto, el grupo se encontraba a punto de ser aplastado por una trampa, hasta que repentinamente unos espectros los guían hacia una pequeña salida. Sin otra opción, los aventureros saltan por el agujero y terminan cayendo a un almacén, en donde son sorprendidos por otro grupo de orcos liderados por Lit, la hermana del jefe que fue a los niveles superiores. Luego de algunos malentendidos, Senshi les cuenta que habían acabado con el dragón que invadió su territorio, por lo que en modo de agradecimiento, la orca les da posada y usando una deliciosa y nutritiva medicina, procede a curar al derrotado Laios y a la agotada Marsil. Aprovechando que estos dos yacían inconscientes y tras enterarse de a quién habían enfrentado, Chilchok planea escapar, diciéndole a su líder que Falin regresó a la superficie y que ahora ellos también debían salir. Por estas palabras, el mediano es tachado de cobarde, aunque después de tener una pequeña plática con Lit, se da cuenta de que en realidad no quería huir por miedo, sino porque no quería ver que sus amigos sean lastimados. Por este motivo, más tarde y con toda sinceridad, él le pide a su líder que regresen a la superficie, no para escapar, sino para reabastecerse y conseguir la ayuda suficiente para poder salvar a Falin. A pesar de su angustia, Laios acepta sus palabras, así que tras ver que su amistad era verdadera, los tres aventureros proceden a reforzar sus lazos masculinos. Mientras todo esto ocurría y en medio de su camino de regreso, el señor Tanzo encontró y revivió a Kabru y compañía, obviamente cobrándoles después de hacerlo. Aprovechando esto, por aquí se nos presenta el resto del equipo. Rin, una hechicera algo pesimista con una ligera atracción por su líder. Holm, un clérigo bastante calmado y relajado. Daya, una guerrera un poco introvertida. Mikbel, un cerrajero cobarde y avaricioso. Y por último Kuro, un kobold fiel que fue contratado como guardaespaldas del mediano. Nuevamente el grupo se escandaliza al ver que ahora sus provisiones habían sido robadas, y gracias al olfato del perro descubren que los ladrones fueron los mismos que les quitaron sus tesoros. Con esto en mente, ellos van a buscarlos, pero a medio camino caen víctimas de una trampa elaborada por el mismo grupo que los había resucitado antes. Por fortuna, Kabru se da cuenta de esto y de inmediato neutraliza a los maleantes, los cuales usaban magia ilusoria para hacer que los aventureros se mataran entre sí para sacar más dinero reviviéndolos. Derrotados, estos le proponen al joven darle una parte de sus ganancias, pero fiel a sus principios, este acaba con todos ellos y ordena tirarlos al fondo del lago para evitar que este tipo de gente siga contaminando la mazmorra. Tras hacer esto, Kabru analiza las evidencias y usando la información que tenía de los demás aventureros, deduce que los que les robaron sus tesoros en realidad eran el grupo de los hermanos Touden. Según su hipótesis, uno de ellos se perdió y el resto lo estaba buscando salvo por Namari y Shuro, cuyo verdadero nombre de este último era Toshiro y quien según sabía era un extranjero que vino a la mazmorra para probar su fuerza. Continuando, Kabru relata que en el pasado los Touden trabajaban buscando oro, pero a pesar de amasar una fortuna, ellos lo repartían con sus compañeros lastimados, dándoles dinero incluso cuando estos ya se habían recuperado. Según el joven, tal nivel de bondad no podía ser normal, por lo que él ansiaba conocer sus verdaderas intenciones. Con este propósito, el grupo va hacia el cuarto nivel, pero a medio camino son atacados por una gigantesca serpiente. Aquí se revela que Kabru en realidad era un experto al momento de enfrentar a seres humanoides, aunque en el caso de los monstruos su experiencia era casi nula.
En solo instantes el equipo es abrumado, pero justo en ese momento son salvados por la repentina aparición de Shuro, quien luego de abandonar a Laios formó su propio grupo junto a sus vasallas. De inmediato y al ver el estado decrépito del espadachín, Kabru deduce que este debía estar buscando al hermano Touden perdido, así que por mero descarte, él le agradece diciéndole que le ayudaría a dar con el paradero de Falin. De regreso con los dragones, Marsil seguía sin maná y por ende los demás se enfrentan a unas dríades que por poco y los vuelven abono. Debido a situaciones como esta y sabiendo que Laios conocía algunos principios de la magia gracias a Falin, la elfa decide entrenarlo para que al menos aprenda hechizos curativos, así que tras deleitarse con los extraños frutos de las dríades, ella comienza con el entrenamiento de su líder. Ahora, こんな感じでいいから。 Gracias a que el talento venía de familia, Laios aprende rápidamente a cómo leer los conjuros, aunque debido a que esta era su primera vez haciendo magia, sufre de la enfermedad del maná, una condición que lo deja inmóvil y alucinando con fantasmas que le pedían que acabase con su sufrimiento. Mientras él se recuperaba, el resto va a investigar, pero se acaban topando con una cocatriz, otro pollo serpiente que en lugar de envenenar petrificaba a sus víctimas. Con gran astucia, el trío logra acabar con el monstruo, pero aún así, Marsil termina convertida en estatua. Por 4 días los muchachos buscan la forma de ayudarla y finalmente usando plantas y la ya mejorada magia de Laios, ellos logran su objetivo. Otra vez completos, el grupo sigue su camino, mientras que pese a ya no tener la enfermedad del maná, el líder vuelve a ver otro espectro parlante, el cual le informa de que los dragoncitos del hechicero loco vendrían a vigilarlos. Gracias a esta advertencia, el grupo logra escabullirse y regresan a la escalera que llevaba al tercer nivel. Antes de subir, ellos deciden almorzar, pero justo en ese momento son abordados por las vasallas de Shuro, quienes al ver el disfraz de Marsil y los cuernos de Senshi los confunden con unos monstruos. Por fortuna, el malentendido es rápidamente arreglado, así que más calmados, el espadachín presenta a sus acompañantes. Maizuru, la mayor del grupo, una mujer seria pero con un gran respeto y cariño por su maestro. Como hechicera, ella era capaz de atacar y curar, pudiendo crear gigantescas criaturas hechas de papel. Hien y Benichidori, dos jóvenes poco expresivas especializadas en las artes ninja. Y Nutade, una alegre y simpática ogro con una fuerza devastadora. Y por último Asebi, una mujer extraña que al parecer no se llevaba bien con el resto. Aprovechando el ambiente, Kabru también va a presentarse con Laios, deduciendo solo por sus expresiones que él en realidad no era un ladrón de tesoros. Al poco rato y luego de ver que Shuro no había descansado ni comido, Touden lo convence de que debía alimentarse, así que mientras preparaban la comida, él le cuenta a su ex compañero acerca de lo que habían hecho. Como también estaba ahí, Kabru aprovecha para sacarle un poco más de información al rubio, concluyendo en que este en realidad no tenía motivos escondidos, ya que tan solo era un loquito fascinado por los monstruos. Tras enterarse de lo ocurrido con Falin, Shuro se decide a seguir con su plan, hasta que Laios pide quedarse solas con él para contarle que ella había sido revivida usando carne de dragón y magia oscura. De inmediato estas palabras provocan la ira del pelucón, quien recrimina a Touden diciéndole que eso era un crimen y que una vez que los elfos del oeste supieran de ello, los llevarían a ser juzgados. Ante esto el rubio responde que eso solo pasaría si él lo delataba, cosa que incluso enfurece aún más a su ex compañero. En el exterior, Asebi escucha la conversación y solo un rato después Maizuru y Kabru también hacen lo mismo, siendo este último el más emocionado al saber que Laios sí que estaba haciendo cosas preocupantes. A pesar de esto, él trata de calmar al samurái preguntándole si no hubiera hecho lo mismo, cosa que el hombre acepta confesándole que en realidad estaba molesto por la forma tan calmada en la que el rubio había contado sus acciones. Antes de poder seguir hablando, el ambiente es roto por el repentino ataque de unas arpías, las cuales venían acompañadas por nada más y nada menos que Falin, quien ahora era una mezcla entre ave, dragón y humano. Uno a uno los aventureros son liquidados por la quimera, la cual no solo tenía una fuerza monstruosa, sino que también podía usar magia tan poderosa con la que incluso destruye una undine domesticada por Holm. Pese a esto, Laios se ve incapaz de dañar a su hermana, por lo que Kabru le dice que ella ahora era un monstruo y que si no hacía algo los perderían a todos. Con este ideal, el muchacho asalta la parte humana de la joven y ataca sus puntos vitales, aunque por desgracia estos parecían no estar en esos lugares, por lo que al igual que los demás, también termina aplastado. Al comprender la realidad, el rubio finalmente reacciona, aunque sin poder hacer nada y tras lanzar un descomunal ataque mágico, Falin recuerda su misión y escapa para seguir buscando a Delgal. Luego de la masacre, Holm resucita a los demás empezando por Maizuru, quien de inmediato le deja en claro a Marsil que si se atrevía a usar magia oscura acabaría con ella. Aparte de esto, Shuro también la culpa por el estado de Falin, diciéndole que la llevaría con los elfos del oeste para que la hagan pagar por su crimen.
Ante esto, Laios sale a defenderla alegando que Marsil no hizo nada malo y que todo fue culpa del hechicero malvado, el cual transformó y controló la mente de su hermana. Por ello, él jura que a partir de ahora lo buscarían y derrotarían. Palabras que no convencen a Shuro, quien inicia una pelea en la que tacha al rubio de ser un estúpido insensible que veía a todos como si fueran sus amigos, pero que nunca se daba cuenta de sus verdaderos sentimientos. Al final del berrinche, Touden sale como ganador, disculpándose por ser tan poco sociable, pero recomendándole a su ex compañero que se alimente y descanse bien. Hecho esto, las cosas vuelven a calmarse y todos son resucitados y encontrados, salvo por Asebi, cuya desaparición es tomada como un escape y no se le da mucha importancia. Tras comer, Shuro menciona que volvería a su país, lamentando el hecho de no poder regresar con Falin y confesando que ella era la mujer más preciosa que jamás había conocido. Dicho esto, los demás también se reúnen al banquete y con el fin de seguir ganándose la confianza de Laios, Kabru acepta comer monstruos a pesar de que estos le revivían ciertos traumas de la infancia. Finalmente, y habiendo aceptado las cosas, Shuro se retira entregándole a Touden una campana mágica que indicaría su ubicación, diciéndole que le haga sonar en caso de tener problemas para que así pueda darle refugio en su país. Teniendo ahora la misión de encontrar al hechicero loco, los dragones siguen descendiendo hasta llegar al 6º nivel, un laberinto repleto de canales. Por aquí se revela que el rey Delgal era quien gobernaba este lugar y quien se convirtió en polvo luego de salir a la superficie. Aparentemente el mago lunático no sabía de esto y por ello lo andaba buscando, aunque según Marsil eso era raro ya que los elfos solo vivían unos 500 años y este ya duplicaba ese tiempo. Tras cruzar una ventisca, el grupo es atacado por cambiaformas, unos monstruos que leían las mentes de sus víctimas para tomar la apariencia de sus seres queridos con el fin de devorar y reemplazar a los reales. Por fortuna, algunos de estos no pudieron replicar bien a sus objetivos y fueron rápidamente encarcelados, dejando al final solo un impostor para todos excepto para Laios. A pesar de ser tachado como alguien poco detallista, el rubio acierta y reconoce a sus amigos, aunque esto solo desemboca en que ellos acaben luchando con sus dobles. Mientras buscaba una solución, él se da cuenta de que todas estas eran ilusiones creadas por una bestia, a la cual debía sacar de su escondite de la misma forma en la que lo hacían los perros de caza. De inmediato ambas bestias se preparan para atacar, pero por desgracia son interrumpidas por Marsil y su magia explosiva. Sin más problemas, el grupo se dispone a cenar, pero nuevamente se ven en aprietos cuando la hechicera es secuestrada por Asebi, quien se revela como una mujer sumamente grosera e irrespetuosa. Sin algún titubeo, ella explica que su cuerpo poseía 2 maldiciones, una puesta por Maizuru en caso de que quisiera hacer algo malo y otra que fusionó su alma con la de un felino, convirtiéndola así en una mujer bestia artificial. Esta última había sido lanzada usando magia oscura, por lo que tras saber que la elfa era capaz de usarla, Asebi la siguió para que así se la quitase. Pese a las amenazas, Senshi le sirve comida y de igual manera la rubia trata de ayudarla con la primera, aunque por culpa de la terquedad y malos modales de la gata, la maldición se activa revelando un demonio de papel. Con algo de dificultad, los aventureros se las arreglan para acabar con esto, aunque lejos de agradecerles, Asebi continúa exigiéndole a la orejona que le quite la otra. Por desgracia, ella le dice que no poseía el conocimiento para hacerlo, y que a pesar de que daría lo que fuera por salvar a Falin, tampoco estaba segura si podría hacerlo. A pesar de estas palabras, Laios queda fascinado con el hecho de que la gaturra aún tuviera mentalidad humana, por lo que estaba seguro de que si derrotaban al hechicero loco, su hermana recuperaría la cordura incluso si seguía siendo una quimera. Ante estas declaraciones y sin alguna otra opción, Asebi decide acompañar al grupo, revelándoles que su verdadero nombre era Izutsumi. Contando ahora con una nueva y grosera compañera, todos deciden tomar un descanso, el cual se ve alterado cuando Marsil se ve afectada por una pesadilla, un monstruo que entraba a los sueños de sus víctimas causándoles terror con el fin de debilitarlos y poder consumirlos. Por fortuna, gracias a Falin, Laios sabía cómo tratar con estas, así que tras usar a la elfa como almohada, también cae dormido. Luego de atravesar un sueño en el que era criticado por sus padres y conocidos, el rubio logra dar con Marsil, quien estaba huyendo de un monstruo que representaba su mayor temor, ver cómo sus seres queridos morían antes que ella. Este miedo empezó con el fallecimiento de su padre, y ahora se había incrementado luego de la tragedia de Falin. Afortunadamente, Laios se mantiene junto a la pequeña, protegiéndola, dándole ánimos y haciéndola comprender que solo ella tenía el poder para cambiar su realidad. Gracias a esto, la elfa logra derrotar a la pesadilla, la cual en realidad eran unos moluscos que tras ser hervidos crean un espejismo en el que se mostraba cómo la pequeña Marsil había vuelto a ser feliz con la ayuda de un perrito simplón. Continuando su camino, el grupo llega a una cámara congelada en la que son atacados por un golem de hielo. En un instante, este incapacita a Laios, Senshi y Marsil, por lo que al final, Chilchuk se encarga de buscar su punto débil e Izutsumi hace el golpe definitivo.
Ya a salvo y usando magia de calor, el equipo improvisa un sauna, y aunque la elfa trata de cubrir a la gata con una toalla, esta se la quita diciéndole que a nadie le emocionaría ver a una bestia desnuda. 冷やしちゃまずいから。 せめて乳首の数尻尾の数だけでも。 Tras volver a ver sus malos modales, Senshi trata de corregir a la gata, pero esta rechaza sus consejos sacándoles en cara que lo salvó del golem y diciéndoles que comería y haría lo que le dé la gana. Con este ideal, ella también se niega a alimentarse de monstruos, diciéndoles que si los comías te convertirías en uno de ellos. Ante esto, Laios explica que eso no era posible, poniendo como ejemplo que los animales herbívoros obviamente no se transformaban en plantas. じゃああれはなんだよ。あれ？ Este era un baromet, una planta con fruto de oveja, la cual a pesar de ser inofensiva atraía carnívoros tales como manadas de lobos. Sin importarle el bienestar del resto, la gata mañosa les dice que ahora les tocaba pelear a ellos, así que se va por su cuenta en busca de otro tipo de comida. Completamente desinteresada, Izuzumi se adentra en la caverna, aunque por su descuido acaba siendo atacada por uno de los lobos. Por fortuna, en ese momento, Marsil llega para ayudarla, así que luego de neutralizar a la bestia, le dice que si alguien quería lograr algo, tenía que estar dispuesto a enfrentarse a un sinnúmero de obstáculos. Por eso, y aunque a ella tampoco le gustaban los monstruos, tenía que comerlos, ya que si no lo hacía, jamás podría rescatar a su amiga. De regreso con el resto, Laios logró espantar a los lobos, así que tras ver que la gata había sido lastimada, la sostiene mientras que la orejona le aplicaba su dolorosa pero muy efectiva magia sanadora. よく頑張ったね。 Ya más tranquilos, Senshi prepara un festín con el baromet, y aunque aún seguía de quisquillosa, Izuzumi decide probar la carne dándose cuenta de que esta estaba deliciosa. Mientras comía, ella recuerda que en el pasado Inutade se lastimó haciendo una tarea que a la gata no le gustaba, ya que según lo grita ayudar en todo lo que pudiera era su forma de agradecer que en esa casa se le diera refugio y comida. Con este recuerdo, Izuzumi deja de ser tan mañosa y finalmente acepta las buenas intenciones del resto, quienes al darse cuenta de su cambio tratan de mostrarle su cariño, pero no resultan tan bien parados que digamos. Mientras esto ocurría, Shuri y compañía llegaron a la superficie, lugar en donde Kabru queda desconcertado al ver que la isla estaba siendo visitada por los Canarios, una agrupación de los elfos del oeste que se encargaban de las mazmorras cuando éstas se volvían peligrosas. De inmediato, el joven explica que hace 15 años ellos fueron a su pueblo para destruir una mazmorra que se había salido de control. Por desgracia, debido al caos, los monstruos salieron al exterior, provocando una masacre de la cual él fue el único sobreviviente. Con el fin de que algo así no se repita en esta isla, Kabru se dedicó a buscar aventureros capaces de conquistar la mazmorra, y aunque la mayoría tan solo eran mediocres egocéntricos, también estaban los hermanos Touden, tipos que repartían su dinero con los necesitados y que a pesar de no ser tan fuertes, habían logrado llegar hasta los niveles inferiores. Durante mucho tiempo, él pensó que Laios sería el adecuado para conquistar la mazmorra y proteger la isla, aunque ahora que lo conoció sabía que ese cargo sería muy grande para alguien que solo pensaba en comer monstruitos. Pese a ello, en este momento, Touden era quien estaba más cerca de derrotar al hechicero malvado, por lo que teniendo que elegir entre confiar en el rubio o en los elfos, Kabru se decanta por el primero. Con esto en mente y con tal de ganar tiempo para Laios, él interrumpe la reunión entre los canarios y el señor de la isla, quien estaba siendo presionado para cederles el control. Sin muchas presentaciones, Kabru explica que las mazmorras se expandían alimentándose de la gente que se adentraba en ellas. Hace 15 años la de su pueblo se descontroló porque consumió aldeanos y soldados, así que para evitar que eso ocurra en esta isla debían evacuar a todas las personas que estaban dentro para así poder sellarla definitivamente. Por fortuna para el muchacho, sus palabras llaman la atención del capitán de los Canarios, un hombre inexpresivo y serio quien tras mandar investigar la zona indica que ante el mínimo problema ordenaría el ataque de sus tropas. De regreso a las profundidades, Laios revela que desde que tuvo la enfermedad del maná estuvo viendo un espectro. En un principio, él pensó que este era solo una ilusión, aunque gracias a que la gata también podía sentirlo, comprendió que había estado equivocado. Luego de disculparse por haberlo ignorado, el rubio conversa con el fantasma, el cual le propone presentarles a una persona que los ayudaría con su camino. Sin más opciones, el quinteto acepta y de inmediato son arrastrados hacia lo que parecía ser otra dimensión dentro de la mazmorra. Resulta que hace más de un milenio, el hechicero malvado, cuyo verdadero nombre era Tistel, era un bufón que conoció al rey Delgal desde que era un bebé. Por petición de este, él comenzó a estudiar hechicería, encontrándose en el camino con la magia oscura, la cual lo fue corrompiendo y lo llevó al punto de poner una maldición de inmortalidad sobre todos los habitantes del Reino Dorado. Sin poder envejecer, los pobladores pasaron 1000 años encerrados junto a monstruos que por influencia del hechicero se volvieron mansitos.
Al instante, toda la gente del lugar se sorprende de ver a los recién llegados, a quienes de inmediato muestran sus granjas, campos e incluso sus talleres de costura. Luego de conocer el vecindario y ver que Tsutsumi se había vuelto una gata mimosa por culpa del hechizo del lugar, el grupo es llevado con Yat, el nieto de Delgal y el líder del pueblo. Este les cuenta que debido a la maldición, ellos no requerían comer, motivo por el cual habían perdido el sentido del gusto. Además, también relata que mucha gente intentó escapar de aquí pero acabaron perdidos en la mazmorra, separándose de sus cuerpos y convirtiéndose en los espectros que ahora vagaban por los niveles superiores. Finalmente, el joven menciona que su país tenía un espíritu guardián conocido como el León Alado, el cual los protegía hasta que fue encerrado por el hechicero malvado. A pesar de ello, este aún podía comunicarse con ellos a través de sueños para aconsejarles y brindarles profecías. Por una de estos, su abuelo decidió subir a la superficie, y por otra sabían que muy pronto serían salvados por un valiente guerrero que vendría armado con una espada adornada con un par de alas. Incrédulos, todos miran a Laios y tratan de explicar que él solo consiguió dicha arma por mera coincidencia, aunque según palabras de Yat, las coincidencias no existían ya que su destino ya había sido trazado. Por esto, el jovencito les explica que si querían vencer al hechicero loco debían liberar al león, el cual se encontraba encadenado en el estrato más profundo de la mazmorra. Tras pensar en esto durante toda la noche, el quinteto retoma su camino, así que luego de recibir unas cuantas provisiones, regresan de la misma manera en la que llegaron a este sitio. ヤード、誰と話していたんだい？ Segundos después del aterrizaje, el grupo es atacado por un grifo, una bestia peligrosa pero que no era nada en comparación al dragón. Pese a esto, Senshi se ve invadido por un terror inmenso, y tras huir despavoridamente acaba siendo secuestrado por el monstruo. Sin comprender por qué alguien tan valiente ahora lucía como un cobarde, la gata pregunta la razón detrás de este comportamiento, aunque para su sorpresa los demás le responden que en realidad apenas si sabían algo del pasado del enano. Pese a ello, ahora lo más importante era rescatarlo, por lo que de inmediato Marcil usa todas las provisiones para crear 3 pequeños familiares voladores que compartían su visión. Usando el primero, ella logra dar con el paradero del barbón, aunque debido a su lentitud acaba siendo descubierta. El segundo es remodelado por Laios con una forma más aerodinámica, la cual le permite entregarle una soga justo antes de ser derribado. Finalmente, el último es retocado por la rubia para darle una forma precisa y rápida, creando así una especie de rod que sobrepasa la velocidad del monstruo y atraviesa una de sus alas. Con esta herida, el grifo se desploma y termina siendo rematado por un certero ataque de Laios. A pesar del rescate exitoso, Senshi seguía angustiado, por lo que recordando lo que dijo la gata, Chilchuk decide hablar de su vida personal, revelando su lugar de nacimiento, trabajos y familia. 妻と娘がいるが、諸事情でもう何年も会ってない。 Al darse cuenta de la intención de su compañero, el barbón finalmente decide relatar el motivo de su pena. Pasado trágico. Cuando era más joven, Senshi perteneció a un grupo de buscatesoros que por casualidad encontraron esta mazmorra. Temiendo quedarse solo, él siguió a sus mayores, quienes por desgracia acabaron siendo atacados por un grifo. Uno por uno los hombres cayeron, pero a pesar de ello, el líder nunca dejó que el novato estuviera en peligro, procurando darle incluso la mayor parte de las provisiones. Tras varios días y ya sin nada que comer, uno de los sobrevivientes discutió con el jefe sobre por qué cuidaba tanto de Senshi, a lo que este respondió que él tan solo tenía 36 añitos y aún estaba en pleno desarrollo. Al poco rato, la riña escaló a una pelea, en medio de la cual ambos volvieron a ser atacados por el grifo. Después de unos minutos, tan solo el líder volvió, así que tras decirle al joven que venció al monstruo y que este era su carne, salió en busca de agua y nunca más regresó. Pese a la angustia, Senshi hizo lo posible para mantenerse con vida, y cuando por fin dejó su escondite, tan solo se encontró con la armadura de su líder. Tras esto, él fue capturado por los orcos, pero por fortuna supo comunicarse con ellos. Luego de algún tiempo, el enano logró llegar al exterior, solo para darse cuenta de que ya no podría volver ahí, ya que ahora su lugar estaba dentro de la mazmorra. De nuevo en el presente, el barbón relata que él nunca vio al grifo, y por ello llegó a pensar que la carne que le entregó su líder en realidad era de enano. Debido a ello, él empezó a comer monstruos con la esperanza de volver a encontrar ese sabor, aunque ahora que estaba tan cerca tenía miedo de toparse con la verdad. Rompiendo el ambiente, Laios le dice que la única forma de descubrirlo era comiéndose el monstruo, por lo que luego de hacer una sopita se le entrega a su compañero. Por desgracia, el cocinero indica que el sabor era diferente, a lo que el rubio le responde que entonces lo que comió no era un grifo, sino un hipogrifo. Ahora mismo el monstruo que acababan de derrotar también era uno, pero fue transformado por unos hongos cambiantes, organismos que al rodear a las especies las convertían en otras similares. Dicho esto, Laios pone un trozo de carne entre los hongos, los cuales en solo un instante la regresan a su forma original. Luego de cocinarla, el barbón prueba el platillo, y esta vez sus ojos se llenan de lágrimas tras darse cuenta de que el sabor que tanto había estado buscando no pertenecía a ninguno de sus compañeros.
Con su voz más sincera, Senshi no hace más que agradecer a sus viejos amigos por haberlo protegido y a sus nuevos amigos por hacer que su vida esté libre de culpas. Con los ánimos otra vez arriba, el grupo continúa caminando, pero sin darse cuenta acaban pasando por encima de un círculo de cambiantes. Tras varias horas de fiebre, ellos despiertan, solo para darse cuenta de que sus cuerpos habían sido transformados. Laios ahora era un robusto enano, Marcil una pequeña mediana, Chilchuk un demacrado hombre alto, y Tsutsumi una inexpresiva kobold, y Senshi, a pesar de seguir igual de hermoso, lucía más delicado en su forma de elfo. Aún sin asimilar estos cambios, ellos tratan de buscar los hongos, pero por desgracia la mazmorra se había movido y el nivel estaba diferente. Sin más opciones, los aventureros siguen adelante hasta que son atacados por unas gárgolas que les hacen conocer las desventajas de sus nuevos cuerpos. Laios era muy fuerte y resistente, pero se cansaba rápido. Marcil, a pesar de poseer sentidos agudos, perdió su gran reserva de maná. Chilchuk resaltaba más y al no estar acostumbrado se sentía ofuscado. Y Tsutsumi perdía la cordura por los ruidos fuertes. Y por último, Senshi tan solo podía posar de forma tersa y delicada. Afortunadamente, en medio de la pelea, el quinteto descubre que sus cuerpos estaban repletos de esporas, por lo que tomándose de las manos rodean a las gárgolas y las transforman en la boca de la verdad y un angelito meón. Gracias a la pichi de este último, los aventureros lavan sus cuerpos, y tras unas horas de descanso, finalmente regresan a su forma original. Sin más problemas, ellos siguen avanzando hasta llegar a un viejo tranvía que se activa por sí solo y los lleva hacia lo más profundo de la mazmorra. Aprovechando el tiempo, Laios relata que tras dejar su aldea, él se enlistó en el ejército, pero debido a que no encajaba, desertó y se la pasó viajando y trabajando de lo que pudiese. En una de esas, él pasó por la escuela de magia y fue a saludar a Falin, quien al verlo no dudó un segundo y se decidió a acompañarlo en lo que más tarde sería su aventura en la mazmorra. Además de esto, Toden agrega que luego de que él se fue de su aldea y debido al temor por la magia, su hermanita siempre comía sola, hasta el día en que conoció a Marcil. Al oír estas palabras, la elfa rompe en llanto, comprendiendo que esa era la razón por la que su amiga siempre se la pasaba recogiendo frutas para poder compartirlas con ella. Mientras que la rubia era sorpresivamente consolada por la gaturra, Senshi menciona que cuando Falin fue convertida en quimera, el hechicero loco usó toda la carne del dragón salvo por la que ellos ya habían comido, ya que al parecer en la mazmorra cualquier ser vivo perdía su identidad en cuanto era completamente digerido. Con esto, él hipotetiza que si se comían todas las partes del monstruo eliminarían su alma, lo cual dejaría a Falin libre del control del hechicero. それは一体何食分なんだ。 A pesar de lo impactante de este método, Laios y los demás comprenden que por ahora esta era la única solución, aunque debido al tamaño de la quimera tendrían que pedir ayuda a todas las personas que conocieron en el camino. Dicho esto, el líder aclara sus objetivos. Primero, liberar al león alado. Segundo, usar su poder para derrotar al hechicero loco. Y tercero, reclutar a toda la gente disponible para comerse a su hermana. Finalmente, y con el plan trazado, todos se preparan para la merienda, así que conociendo su meta pero ignorando el camino, los dragones se dirigen a probar las nuevas delicias que les ofrecería la mazmorra. ¿Logrará Marcil escapar de las autoridades? ¿Qué es exactamente el león alado? ¿Podrá Laios cumplir su sueño de comerse todo lo que se mueva? Todo esto y mucho más lo sabremos en la segunda temporada de Dungeon Meshi. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Tengo un amigo que dice que es malo comer carne. Seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia.